Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy vamos a hablar de cómo equilibrar nuestra vida personal y profesional. Obviamente esto es un aspecto que a todos nos preocupa en un momento dado, porque podemos sentir que uno pesa más que el otro o que estamos sacrificando más de un lado que de otro. Por eso el otro día te compartí por Instagram, a través de las historias, que me compartieras qué es lo que más te cuesta o qué es lo que más te inquieta a la hora de encontrar tu equilibrio entre vida personal y vida profesional. Y me dejaron varias respuestas, algunas te estarán saliendo en pantalla. Así que lo que voy a hacer en los próximos vídeos, o ya veré si los iré intercalando, es ir dando respuesta a estas preguntas. Y hoy quiero empezar con una de ellas que podría ser como el punto de partida y que decía exactamente así. Pues me gustaría saber justamente eso, equilibrarlo, que no pese más uno que otro. Así que si este tema te interesa, te invito a que te quedes y también que te suscribas al canal y actives notificaciones para que estés al tanto cada vez que suba nuevo vídeo. Dicho esto, comencemos dando respuesta a esto. ¿En qué consiste exactamente equilibrar la vida personal y profesional? Y es que justamente uno de los principales conflictos cuando hablamos de equilibrio tiene que ver con la imagen que tenemos del mismo. De hecho, para algunas personas equilibrio es sinónimo de igualdad, pero déjame decirte que esta imagen es irreal en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de los contextos, y lo que nos hace es llevarnos a ese estado de lucha o ese estado en el que sentimos que nos es muy difícil encontrar el equilibrio o que nosotros no podemos lograrlo. Por eso, volviendo a la pregunta que nos habían dejado, el hecho de que uno pese más que otro en un momento dado forma parte del propio equilibrio. Sin embargo, el conflicto aparece cuando ese peso, digamos que en un momento dado uno pese más que otro, se convierte en carga. Y vamos a verlo con un ejemplo muy visual. Seguro que conoces este jueguito, en la que te lo pongo en una imagen, que es el de balancín, que consiste en que dos personas se colocan en los extremos y haciendo contrapeso se genera ese movimiento. Este juego de contrapesos, añadido con la fluidez del movimiento, lo que da lugar es a la diversión y al disfrute. Sin embargo, imagínate que en un momento dado una de las personas hace tal fuerza, tal contrapeso que se queda abajo o simplemente no entra en esa fluidez de movimiento. Lo que sucede es que una se va a quedar abajo y la otra arriba. Realmente se ha acabado el juego y esto puede dar lugar a que la persona que está arriba entre en frustración, en malestar y le coja rechazo al juego. Sin embargo, no es en sí porque exista esa diferencia o ese juego de pesos, sino porque en un momento dado una de las personas ha decidido bloquear esa fluidez del movimiento. Esta imagen visual se traslada exactamente igual cuando hablamos de equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, pero particularmente en el que nos ocupa hoy, que es el equilibrio entre vida personal y profesional. Habrá ocasiones en las que sentiremos que el área personal tiene más peso sobre la profesional o a la inversa, y esto se traducirá en los niveles de energía, niveles de atención y el tiempo que invertimos en las actividades asociadas a ese área. Sin embargo, como te decía, esto no necesariamente significa que es una lucha. Todo va a depender del momento de vida en el que nos encontremos y lo que queremos priorizar. Si en algún momento ya estamos sintiendo esa carga, es porque se están poniendo en marcha esos mecanismos internos donde probablemente está apareciendo la culpabilidad, esa lucha de valores o esa relación con las expectativas. De ahí que el equilibrio, esa relación que tenemos con el equilibrio, esté totalmente relacionada con la relación que tenemos con nuestras creencias, con nuestras incertidumbres, con nuestras expectativas, con nuestros deseos y nuestras prioridades. Así que la primera tarea que te dejo es dar respuesta, reflexionar a esa pregunta. ¿Qué significa para ti estar en equilibrio? ¿Cómo sabrías tú en un momento dado que estás sintiendo ese equilibrio que quieres conseguir? Te invito a que lo hagas sobre papel para que concretes todas esas ideas y no divagues mentalmente, que no sean simplemente imágenes o pensamientos que vienen a tu mente que lo que hacen es generarte más ruido, más malestar y al final añadir esa sensación de frustración con el equilibrio. Te voy a dejar también linkado en la cajita de descripción este vídeo de aquí donde hablábamos un poquito más en detalle qué es el equilibrio, cómo encontrar el equilibrio en nuestra vida. Sin embargo, para finalizar el vídeo de hoy, si tú en algún momento sientes que está pesando más un área que otra, que está pesando más esa área personal que el área profesional o a la inversa, pero con este sentido de pesadez, de carga o de lucha, es importante que hagas una reflexión en dos sentidos. El primero, ¿cuál es el origen real detrás de esa lucha?
Y el segundo, ¿cuál es tu sentido del equilibrio? Y para eso te voy a dejar algunas ideas que te pueden ayudar. Recuerda que como siempre te dejo hoy las ideas generales, pero si hay algún aspecto que ha llamado tu atención o que te gustaría saber un poquito más, que profundicemos en un vídeo específico, me lo puedes dejar en comentarios. El primer paso tiene que ver con detectar el origen de esa lucha y te quiero compartir algunos de esos activadores que pueden poner en marcha esa sensación de sobrecarga, donde ese contrapeso, por así decirlo, no es fluido, no es un movimiento fluido, no es equilibrado, sino que sentimos que es desde la rigidez, desde la lucha, desde la carga y la pesadez. Muchos de ellos, ya te lo adelantaba, están relacionados con la emoción de la culpa. Por ejemplo, culpa desde el equilibrio de responsabilidad. La culpa es una emoción que tiene también mucho que ver con cómo tenemos asumida la responsabilidad de nuestra vida con respecto a ciertas tareas o determinadas áreas. Cuando ese equilibrio está descompensado, realmente existe un desequilibrio de responsabilidad, estamos asumiendo más de la que nos corresponde o estamos asumiendo menos de la que nos corresponde, puede ponerse en marcha ese mecanismo de lucha donde sintamos pues eso, que estamos en un contrapeso de fuerza y de resistencia, pero pesada. Por eso, si en algún momento te sientes en esa lucha, puedes mirar o puedes reflexionar sobre cuánta responsabilidad estás asumiendo en esa situación o en esa tarea y cuánta responsabilidad realmente te corresponde. El segundo aspecto tiene que ver con la culpa desde la expectativa que tienes en ti en esa situación. Todos creamos una imagen de nosotros mismos en una situación o de la situación en concreta o de otras personas en esa situación. El punto no está tanto que creemos esa imagen, sino cómo nos relacionamos con ella. Cuando realmente esta imagen condiciona de tal manera nuestra valía, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, es cuando hay que prestar atención, porque está habiendo un desequilibrio de desajuste entre la expectativa que nosotros tenemos y la conexión con la realidad que estamos viviendo. Y eso puede traducirse en esa lucha o en ese desequilibrio de malestar. Sin embargo, simplemente con detectarlo podremos poner en marcha esos mecanismos que nos ayuden a recuperar nuestro centro y relacionarnos con esas expectativas de una forma más sana y más coherente, reduciendo esa sensación de lucha y pesadez. Tercer aspecto, lucha con la imagen proyectada. Esto suele tener mucho que ver con la aceptación por parte de terceros, con reconocimiento por parte de terceros, etc. Esa misma sensación de reconocimiento o de necesidad de pertenencia puede llevarnos en un momento dado a encontrarnos en esta lucha. Puede ser que en estos momentos tú sientas que hacer una pausa a la tecnología, desconectar el teléfono, ponerlo en modo avión, no contestar llamadas, podría aportarte esa serenidad o esa calma que en estos momentos necesitas, pero quizás se activa de forma instantánea un pensamiento de irresponsable, de mala persona, de egoísta o de poco profesional, y esto hace al final que tomemos decisiones donde estamos desequilibrando vida personal y vida profesional, simplemente por esa expectativa en la imagen que estamos proyectando. Pero no solamente con la expectativa de la imagen que estamos proyectando, sino nuestra relación con cómo las otras personas van a interpretar esa imagen. Y como ya estarás intuyendo, esto es simplemente ruido, malestar y distorsión, porque realmente nunca sabemos la imagen que estamos proyectando los otros y mucho menos cómo la están interpretando. Por eso lo más importante es que tú tengas claro cómo te sientes, cómo te reconoces a ti en esta situación y desde dónde estás tomando la decisión que estás tomando. Y por último, otros dos aspectos que están muy relacionados, pero vamos a verlos por separado. El primero es la lucha con la autoexigencia y el perfeccionismo tóxico. De hecho, en un próximo vídeo vamos a ver qué se esconde detrás del perfeccionismo y de la autoexigencia desde el punto de vista tóxico. Así también que si te interesa, presta atención a los próximos vídeos. Realmente lo que hacemos es activar esa regla del que nunca es suficiente. Volvemos a poner en desequilibrio nuestros niveles de responsabilidad sobre lo que estamos haciendo y lo que hacemos es entrar en esa sobrecarga, en ese sobreesfuerzo y donde realmente nos desconectamos de nuestro momento presente. Estamos más pensando a futuro, estamos más proyectando, alineándonos con una imagen o con una idea que tenemos de la situación y eso hace que entremos en esa rueda de
de nunca está perfecto, siempre se puede más, tengo que seguir porque si no seré menos válido, estaré menos reconocido, lo estaré haciendo mal, etc. Como ves, al final todas estas luchas o esa sensación de culpa están muy relacionados. Es muy importante cuando hagas esa reflexión que prestes atención exactamente a esos pensamientos que se activan, aunque sea una fracción de segundo, y que te llevan en un momento dado a sentir ese malestar. Y por último, para acabar con el primer paso, que es la detección del origen, es la lucha con tus prioridades. Aquí se puede poner de manifiesto esta idea de una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que creemos saber. Y es que en muchas ocasiones cuando nos preguntan o nos preguntamos a nosotros mismos cuáles son nuestras prioridades, puede ser que no las tengamos claras. Puede ser que sí, que digamos nuestras prioridades, pero en el fondo nuestras acciones van por el otro lado, es decir, creemos que tenemos claras nuestras prioridades, o puede ser que sí, tengamos claras esas prioridades, pero somos conscientes que nos cuesta mantenerla y a veces acabamos en ese sacrificio. Sin embargo, como te decía al principio del vídeo, no necesariamente este sacrificio de tiempo, de energía o de dedicación es sinónimo de desequilibrio en sí mismo. Va a depender sobre todo desde dónde lo estamos haciendo, cuáles son esos pensamientos y esas emociones dominantes. Por eso, como ves, si en un momento dado te sientes en lucha de que existe más peso de un lado hacia otro, pero desde esa sensación de pesadez, pues aquí tienes una serie de indicadores, una serie de aspectos que te pueden ayudar a detectar qué es lo que pone en marcha esa sensación de carga. Porque recuerda, lo más importante es ese movimiento fluido, no necesariamente que en un momento dado uno pese más que otro. Y el segundo aspecto importante es encontrar cuál es tu sentido del equilibrio. De forma general, cuando nos sentimos en esa lucha entre vida personal y vida profesional, sentimos esa pesadez, sentimos esa carga, es porque normalmente sentimos que estamos poniendo mucho de nosotros en una situación, mucho de nuestro tiempo, mucho de nuestra energía, de nuestra dedicación, en algo que quizás en estos momentos no sentimos que está alineado con nuestros valores o sentimos que no es nuestra prioridad. De forma general, podríamos decir que estamos poniendo mucho de nosotros en algo que no está alineado o no está en coherencia con nuestros marcos de referencia. Esto se traduce a nivel mental con pensamientos recurrentes. Quizás estamos haciendo algo, pero sentimos ese ruido de fondo, esa vocecita que está rumiando y está en esa batalla, en esa historia de es que mira, estoy haciendo esto, pero ¿por qué estoy sacrificando? Y por otro lado, a nivel emocional se van a activar sensaciones relacionadas con la culpa, con la ira, con el malestar. Recuerda, como hemos hablado a lo largo de este vídeo, que el tema no está que en un momento dado estemos haciendo algo que sintamos que en estos momentos no es nuestra prioridad absoluta, pero que tenemos que hacerlo para conseguir otra cosa. El punto está cuando ya sentimos que esa inversión de nosotros mismos en esa situación nos está generando lucha y malestar. Por eso, si en algún momento te reconoces en esta rueda mental o en esta rueda emocional que te está llevando a intensificar esa sensación de malestar, lo más importante es que cuentes con instrumentos, con estrategias o con ideas que te ayuden a recuperar ese control, esa calma, a dejar ese ruido a un lado y tomar la decisión de si quieres seguir haciendo la tarea o simplemente pasas a otra cosa, pero no desde la lucha o desde la culpabilidad, sino todo lo contrario, desde esa decisión serena y consciente de por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y justamente para elegir esas estrategias, elegir esos instrumentos que te van a ayudar, también te va a ayudar a tener muy claro cuál es tu propósito de vida. Aunque a mí, si ya me conoces de otros vídeos, sabes que es más significativo tu sentido de vida. Teniendo claro cuál es tu sentido de vida, te va a ser también más sencillo seleccionar esas estrategias que te ayuden a reconducir todo ese ruido cuando aparezca esa sensación de desequilibrio. Te dejo también en la cajita de descripción este vídeo de aquí donde hablábamos del propósito y el sentido de vida. Por ejemplo, a mí una de las estrategias que me ayuda muchísimo a reconducir esos momentos de desequilibrio tiene que ver con el cuestionamiento, hacer esas preguntas que me van a ayudar la validez de esos pensamientos, la validez de esas creencias y sobre todo ponerme a mí en el centro y que no sean estos los que tomen el control. Por ejemplo, imagínate que en estos momentos tú estás con esa sensación de que tu vida personal está pesando más que la profesional y aparecen esos pensamientos de eres irresponsable, vas a ser poco productiva, no vas a tener éxito, no vas a conseguir lo que quieres, ¿qué imagen estás proyectando? Seguro que estas ideas en algún momento han asaltado tu mente. Pues justamente lo que a mí me ayuda en esos momentos es tomar distancia, adoptar ese rol de observador y cuestionar la validez de esos argumentos. Por ejemplo,
¿Es verdad que voy a ser menos productiva si, por ejemplo, hoy me dedico todo el día a pasear por la montaña y no a encender el ordenador? ¿Es verdad que por hacer esta actividad hoy, es verdad que por estas decisiones que he tomado voy a sacrificar esa meta que quiero conseguir o puedo conseguirla haciendo acciones en otro momento? ¿Qué me estoy perdiendo si decido seguir por aquí, si tomo esta decisión? ¿Realmente me lo estoy perdiendo o puedo conseguirlo en otro momento? Como ves, al final son simplemente preguntas que ponen en tela de juicio ese ruido, esos pensamientos que me van a saltar o que te van a saltar en un momento dado. Justamente cuando nosotros le damos a la mente esa oportunidad para cuestionar y validar si ese argumento es realmente real, por así decirlo, cuál es el origen de esa validez que estamos dando, es cuando esa torre empieza a desmoronarse y podemos volver a recuperar esa sensación de equilibrio sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Al final de lo que se trata es de que tú encuentres esa estrategia que a ti te funciona. Puede ser que siempre sea la misma o que dependa dependiendo del momento o de la actividad que estés haciendo. Aquí entran los mantras, la escritura, cambios de atención, las preguntas, como te decía. Hay un montón de recursos de lo que puedes echar mano, pero que al final el objetivo es cuestionar todo ese ruido para ponerte en el centro, cuestionar y reconocer esas sensaciones que están apareciendo para detectar ese origen y sobre todo validar si esas sensaciones están alineadas con tus valores, con tus prioridades, con tus marcos de referencia o son simplemente un fruto de esa relación con las expectativas. Al final el equilibrio se consigue alineando quién eres, cómo te sientes, qué estás haciendo y qué quieres conseguir y no simplemente priorizando expectativas. Y hasta aquí el primer vídeo dedicado a cómo encontrar el equilibrio entre vida personal y profesional. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo esas ideas que te ayuden ya a empezar a reconocer qué es para ti el equilibrio, qué es lo más importante, cuál es tu sentido de equilibrio y sobre todo cuáles son esos activadores de lucha, de sobrecarga, de sobreesfuerzo que aparecen cuando uno pesa más que el otro, por lo menos cuando tú sientes que ese peso es un conflicto. Porque recuerda, el tema no está en que uno pese más que el otro, sino en que se rompa ese movimiento fluido. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darme like, a compartirlo, dejarme un comentario, porque al final son esas interacciones las que me ayudan también a que el algoritmo muestre mis vídeos y no los deje ahí en la recámara. Yo por mi parte te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado, por verme y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.